Bueno, buenos días a todas y a todos, y como siempre muchas gracias a los distintos medios por estar en este día y en este espacio que es nuestro archivo, ¿no? Y como siempre está conmigo Conchi, que es la máxima responsable de que todo esto funcione y funcione bien además. Bueno, queríamos anunciar, entre otras cosas, el año pasado habíamos dicho de que íbamos a hacer justamente en este lugar y en este espacio en el que estamos una sala de estudio y de consulta nueva. Al final tuvimos que implementar la partida de beca y no fue posible hacerlo, pero este año sí que tenemos ya una partida específicamente puesta. Entonces a este espacio le vamos a poner, pues como ven ustedes, un parqué a todo este sitio y vamos a convertirlo en un aula cerrada, algo similar o algo parecido a lo que estamos viendo aquí, de forma que la gente que entra aquí pues esté al margen de la actividad que se está haciendo fuera, de forma que la gente que entra aquí pues no tenga que verse con la gente que tenga que venir para que consulte, para que coja cualquier cosa. Y esto pues nuestra intención que en un mes y medio aproximadamente podamos tenerlo hecho ya. Entonces esto será la futura sala de consulta. Hombre, queremos sobre todo dar un ambiente mucho más cómodo y que el usuario pues se sienta en un sitio pues con el menos frío posible y que se sienta sobre todo cómodo, porque esto, la gente que viene aquí viene sobre todo a consultas y está durante largas horas, porque estos son consultas que llevan fundamentalmente un largo tiempo. Bueno, pues como ven, ya el espacio está creado, se ha ido haciendo durante estos últimos días, para que nuestra confianza que a lo largo de marzo, pues posiblemente, que de hecho es una obra fácil, es sencilla, y yo creo que va a ser un plus de calidad, no solamente para el propio archivo, sino sobre todo para el usuario. Esto es una obra que está pensada sobre todo para que el que venga se sienta cómodo, y que esté en un sitio, como ven cuando entraron, habrán comprobado que hay unas puertas nuevas también, para que se aísle los máximos ruidos, y bueno, al final quedará algo similar a lo que vemos aquí, ¿no? Donde quedará pues un cubículo que pensamos que va a estar lo suficiente amplio y cómodo para que el usuario gane, bueno, pues en calidad, ¿no? Y bueno, yo poco más tengo que hablar, sino solamente dar las gracias a la implicación que el equipo todo, que el propio archivo tiene en los últimos años. Creo que se ha hecho un trabajo de exportación del archivo hacia afuera que considero yo que es espectacular. Se ha tenido un papel activo en la vida sociocultural que el pueblo ha tenido, que eso ha llevado muchas horas extras y muchos sábados y muchas tardes, pero que eso creo que es una parte interesante que el propio archivo tiene. Ya se ha convertido en uso y costumbre de montar 2 exposiciones o 3 cada año, y también se ha aumentado de una forma importante el carácter de visita de colegios, de gente joven, de grupos que vengan, que el archivo no es un sitio aislado, no es un sitio raro, no es un sitio, es simplemente el lugar donde se guarda la memoria histórica de un pueblo. Eso que luce y que suena realmente fuerte, eso es así. E intentamos cuidarla, mimarla, y aprovecho como siempre para pedir la colaboración. Todas aquellas personas, colectivos que tengan en casa colecciones de fotos de cualquier libro, un documento. Créanme ustedes que nuestra vida dura un tiempo, el archivo dura para siempre. El lugar más serio, responsable, y donde pues postales como las que vemos aquí, libros como los que estamos viendo aquí, carteles como los que estamos viendo aquí, perduren para siempre, es el archivo, porque los archivos, como antes digo, es el lugar donde se guarda algo tan, pues digamos, bonito, que es la memoria histórica que cualquier pueblo tiene, ¿no? Sabe que aparte de este lugar tenemos 5 o 6 espacios que son unos apéndices externos, donde se guardan, pues, bueno, ya los kilómetros de cajas que hay. Y sin nada más, pues le paso la palabra a nuestra directora general de este archivo, a Conchi, para que ya nos dé mucho más datos de lo que ha sido y de lo que se ha trabajado en este archivo a lo largo del pasado año 2014.
El archivo municipal es un servicio que tiene como finalidad fundamental pues localizar todos aquellos datos y documentos que los ciudadanos y la propia administración necesitan, así como conservar, organizar y difundir el patrimonio documental del municipio, su historia. El origen del archivo municipal está en el momento en que se crea el Ayuntamiento de La Orotava. En ese momento se empiezan a producir documentos y se hace necesario guardarlos con una finalidad de que sirvan para garantizar los derechos que tiene el municipio y sus ciudadanos. Entonces se crea el archivo. Posteriormente estos documentos pasan a tener un carácter histórico y así a lo largo del tiempo. Actualmente en el archivo los documentos que guardamos tienen dos orígenes. Unos son de origen municipal y otros son los que han donado los ciudadanos. La documentación más antigua, mayoritariamente, es de mitad del siglo XIX. El motivo, un incendio que ocurrió el 2 de junio de 1841, que provocó que se quemara toda la documentación que existía hasta ese momento. No obstante, se salvaron algunos documentos que han llegado hasta nuestros días, como son un expediente de elecciones de 1813 o documentación del cementerio de 1817 y padrones de habitantes del año 1838, entre otros. La documentación que concentramos tiene dos tipos, tipo administrativo y tipo histórico, es decir, hay información desde hace siglos y también información de fechas más recientes, con lo cual el archivo se convierte en un lugar donde se dan la mano la actualidad y la historia. Actualmente contamos con 2.104 metros lineales y contiene unas 14.764 unidades de instalación, 4.242 libros administrativos, 1.831 unidades audiovisuales y aproximadamente unas 26.100 fotografías, 4.400 carteles y unos 2.000 ejemplares de programas y folletos. A todo esto hay que sumar la biblioteca auxiliar con la que cuenta el archivo, que está especializada en historia local y archivística y que sirve de complemento a todos los usuarios que vienen a consultar los documentos originales. Además, hay una colección de material que ha servido para elaborar documentos y que hoy en día no se utilizan, así como con una colección de sellos de caucho. Centrándonos en lo que es las actividades llevadas a cabo por el archivo el pasado año, estas se pueden englobar en tres bloques, lo que es gestión documental, servicios y difusión. La gestión documental, el primer bloque, son todos aquellos procesos que se realizan con los documentos una vez llegan al archivo. Estos procesos son necesarios porque son los que garantizan que la documentación se conserve y que sea útil en un futuro. Son procesos que se denominan el procedimiento archivístico y entre ellos está el cotejar la documentación que nos llega, el aplicarles procesos preventivos para que se conserven de la mejor forma posible, como por ejemplo puede ser eliminar todos aquellos elementos metálicos que traen a veces los documentos y que con el paso del tiempo tienden a oxidarse. También se clasifican, se organizan y se describen todos estos pasos antes de su ubicación definitiva. En cuanto al pasado año, el fondo se incrementó en 12.062 nuevos documentos. Esto fue producto de 30 transferencias que se recibieron desde las oficinas municipales y de 63 donaciones de los ciudadanos. Destacar en las donaciones que se duplicaron con respecto al año anterior y fueron mayoritariamente fotografías. Estas donaciones se realizaron bien en unos casos cediéndonos el original y en otros permitiendo pues que el archivo hiciera una digitalización del documento que querían donarnos. Las agradecemos de forma muy especial porque gracias a las donaciones se completa la historia de La Orotava que está aquí y se puede conservar y que en un futuro pues sea disfrutada por todos los ciudadanos. En cuanto al trabajo interno llevado a cabo con los documentos, se ha centrado el proceso de descripción en el fondo fotográfico y en la documentación de urbanismo. El motivo es que es la documentación con mayor demanda.
En cuanto al proceso de digitalización llevado a cabo el pasado año, ya contamos con las actas del Pleno digitalizadas hasta el año 1999 y ahora estamos introduciendo los órdenes del día. El motivo es facilitar la localización y la consulta de estos documentos a los usuarios. También en cuanto a la digitalización, se continúa digitalizando el fondo fotográfico en papel y los padrones de habitantes del municipio del siglo XIX, que están en su fase final, y esperamos pronto que puedan ser consultados de forma digital por todos los usuarios. Estas actividades llevadas a cabo, que forman parte de la gestión documental del archivo, son importantes porque su objetivo final es que todos los documentos que estén aquí sean útiles y podamos prestar unos servicios, como pueden ser las consultas o actividades de difusión, como pueden ser las publicaciones o las exposiciones. El siguiente bloque de actividades llevadas a cabo el año pasado son los servicios. Los servicios que ofrece el archivo son de dos tipos: de orden interno a la administración y de orden externo a los usuarios. Una actividad fundamental es la información y asesoramiento sobre los documentos que aquí hay, porque aquí se conservan tal cual se han elaborado. No hay un proceso previo, como puede existir en otros centros culturales, que hace esos documentos accesibles a los ciudadanos. Por lo tanto, hay que conocer su organización antes de su consulta. Las funciones principales o los servicios principales del archivo son la consulta, préstamos y reproducción de documentos. El pasado año se localizaron aproximadamente unos 29.600 documentos en función de 1.623 peticiones de información. De estas peticiones de información, un 73% fueron de tipo administrativo y un 27% histórica. Hay un aumento importante de las peticiones de información de tipo histórico con respecto al año anterior, al 2013. Los temas que más se han solicitado han sido las cuestiones urbanísticas, económicas y culturales. De hecho, 8 de cada 10 peticiones de información son de tipo urbanístico, bien sean para cuestiones administrativas o para cuestiones históricas. En cuanto a la forma que se han realizado esas peticiones al archivo, han sido fundamentalmente vía telefónica y seguidas de las presenciales. En cuanto a la reproducción de los documentos, nos siguen solicitando fotocopias, pero con un muy poco o ligero margen con respecto a las fotografías. Cada vez son más los usuarios que quieren una reproducción del documento en fotografía en lugar de en fotocopia. Estas actividades llevadas a cabo por el archivo también se complementan con las consultas de la biblioteca auxiliar, que una vez que se está consultando los documentos originales sirven de complemento a esa información de los documentos. Los libros más solicitados de la biblioteca auxiliar han sido los de Historia General de la Orotava y los de Arquitectura. En cuanto al tercer bloque de actividades que ha llevado a cabo el archivo el pasado año, es la difusión, que se ha abordado desde diferentes facetas. Una de ellas han sido las exposiciones. El pasado año se realizaron 7 exposiciones, 3 fueron presenciales y 4 virtuales, que se difundieron a través de la web municipal y de las redes sociales. Lógicamente fueron la realizada el día 9 de junio, el Día Internacional de los Archivos, que fue un agradecimiento a todas las personas que nos han donado documentos. Posteriormente, Alfombras en la Memoria se realizó en el Museo de las Alfombras y supuso un recorrido por las alfombras de la plaza desde 1920. La Orotava en Fiesta fue una exposición que se realizó en el ayuntamiento y mostraba el contenido de todos los programas de fiesta del municipio que se conservan en el archivo desde 1892. Posteriormente realizamos en el Centro de Interpretación del Parque Nacional del Teide una exposición que es Vivencias en la Cumbre, que era un recorrido con fotografías de las cañadas.
Y ya el año lo concluimos con 2 exposiciones virtuales, 2 años del blog, que fue una muestra con las entradas más destacadas que ha tenido el blog del Archivo Municipal los 2 últimos años. Y cerramos el año con la exposición virtual 1914, la Orotava hace 100 años. Esta exposición virtual ha sido un recorrido por una serie de acontecimientos destacados que sucedieron hace 100 años en la Orotava. Otra faceta desde la que abordamos la difusión han sido las visitas y los alumnos en práctica. El archivo, además de un recurso administrativo y cultural, también es un recurso educativo porque permite a los estudiantes acercarse a los documentos originales, conocer y poner en valor el patrimonio documental que tiene el municipio. El año pasado se triplicaron las solicitudes para hacer prácticas en el archivo y todos los alumnos pues han sido desde diferentes centros académicos, con diferentes niveles. Han podido estar en contacto con los documentos, ver cómo se realiza una investigación histórica, cómo los organizamos y cuál es el trabajo previo a una vez que son puestos en uso para que los puedan consultar los ciudadanos. En cuanto a las visitas, han sido tanto individuales como colectivas y son importantes porque ayudan a conocer el patrimonio documental, que muchas veces es un gran desconocido, con el que cuenta el municipio de La Orotava, y consiste pues en explicar la labor que se lleva a cabo en el archivo, mostrar una serie de documentos importantes con diferentes soportes y tipología que se custodian aquí, y también se les muestra algunas de las exposiciones virtuales que hemos realizado. Destacar que en las visitas lo que más llama la atención son los documentos manuscritos y sobre todo el ver las diferentes caligrafías que se han empleado a lo largo de la historia. También llama mucho la atención los materiales que se han utilizado para producir documentos y que hoy en día están en desuso, así como los efectos que produce el paso del tiempo en los documentos, tanto en cuanto al color como en cuanto a la utilización de determinadas tintas que con el paso del tiempo perforan el papel, sobre todo las tintas metaloácidas. La última faceta en la que abordamos la difusión de la documentación que se custodia en el archivo han sido la presencia en la web y en las redes sociales. Esta presencia en las redes sociales la iniciamos en el año 2012, siendo el primer archivo en Canarias con presencia en Facebook, en YouTube y en contar con un blog. El pasado año 2014 pues ha sido un balance muy positivo, incrementándose el número de usuarios en todas estas redes sociales, y así destacamos pues que tenemos la página de Facebook con más de 2.500 seguidores, que para un servicio de esta naturaleza es destacable. Mantenemos activa el canal de YouTube, donde están todos los vídeos que ha elaborado el archivo, siendo el más visitado Alfombras en la Memoria. Y por último el blog, que fue una actividad que iniciamos con mucha ilusión para difundir los documentos que conforman la historia de La Orotava y la labor archivística. Pues llevamos 2 años con él y hasta ahora con un balance muy positivo, y en el cual estamos trabajando para darle próximamente un enfoque distinto y hacerlo más interactivo y más didáctico, incluyendo actividades que permitan conocer la historia de La Orotava jugando a través de puzzles y cuestionarios, así como que incluyan la consulta de numerosas colecciones, como pueden ser las de carteles o folletos, directamente por los ciudadanos. En definitiva, todas las actividades que les he expuesto tienen la finalidad de acercar estos documentos, este patrimonio documental y esta historia de La Orotava, que permanezcan vivos, que se conozcan y que sean disfrutados por todos. Actividades que han sido posibles gracias a la colaboración y el esfuerzo de un grupo de personas, cada una desde su responsabilidad, y que han ayudado pues a que
el archivo pues ofrezca la finalidad para el cual está encomendado. Gracias. Como veo que hemos tenido una clase perfectamente explícita, donde creo que no nos asaltan dudas y donde nos ha quedado claro el excelente trabajo que desde este archivo se ha venido haciendo siempre, pero es verdad que estos últimos años creo que se ha explosionado hacia la calle. Y eso es un plus importante. Buenos días y muchas gracias a todos.